Shalom Alejem, amada familia israelita. Esta semana estamos estudiando la Parashá Mishpatim, que significa reglamentos, ordenanzas o preceptos. Seguimos hoy con el estudio de la tercera alía en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 22, versículos del 4 al 26 en las versiones hebreas y en las versiones castellanas del capítulo 22, versículos del 5 al 27. Para EMC Shalom Internacional es un placer contar con su compañía. Y antes de empezar este hermoso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 22, versículos 7 y 8. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Una vez más se expone el asunto del robo. En este caso, no es impuesto al dueño en sí, sino a alguien en el que fue depositada la custodia del bien. Esto hace al ladrón doblemente responsable, puesto que estaba robando al dueño y al mismo tiempo a aquel que custodiaba dicho bien. Versículo 14. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Este mandamiento nos enseña el valor de la responsabilidad, es decir, que somos responsables de todo aquello que nos es confiado. Al mismo tiempo, nos enseña a ser cuidadosos de lo que no nos pertenece y que está en nuestras manos. Nosotros hemos sido confiados en las manos de Yeshua y ninguno de nosotros se perderá. Los invitamos a leer Juan capítulo 10 y 17. Pasamos al versículo 16. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. Es lo que correspondía bajo los principios del compromiso del matrimonio al pago de la dote. En este caso, aplicaba el pago por el hecho de haber accedido al haber sido seducida. Versículo 18. No dejarás con vida a la hechicera. Este mandamiento enseña a erradicar por completo el mal del pueblo. Es un pecado que Yahvé aborrece hasta llevarlo a la muerte. Devarim, Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 y 12 dicen: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Versículo 20. Cualquiera que sacrifique aún a Elohim que no sea solamente Yahvé, será dedicado al exterminio. De la misma manera que en el anterior versículo, debía aplicarse la pena de muerte sobre aquel que practicara la idolatría como al que practicara la hechicería. Esto nos enseña que, para el Eterno, esos pecados están en el mismo nivel de abominación. Debemos destacar una vez más el pago y la retribución que las familias reciben cuando han practicado la idolatría. En el Teilim capítulo 135, versículos 15 al 18 está escrito: Los ídolos de los Goín no son más que oro y plata, la obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Versículo 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El hecho de ser extranjero y de no tener ciertos derechos en la tierra de Israel no significaba que debía ser menospreciado o maltratado. A través de este mandamiento, Yahvé le estaba recordando al pueblo de dónde él los había sacado.
A veces corremos el riesgo de menospreciar a los demás, pero debemos recordar de dónde el Eterno nos ha sacado. Y no solo eso, sino que el cumplimiento de este mandamiento y el amor con que se ejecute permite atraer grandes bendiciones, como lo fue para Ruth, la moabita, la extranjera de quien vendría el rey David, y por ende nuestro Mashiach Yeshua. Esto está escrito en Ruth capítulo 2 versículo 10. Ella cayó de bruces, postrándose, y le dijo a él: ¿Cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo soy solo una extranjera. Eso nos enseña el gran valor que para el Eterno tienen los extranjeros, y que, si son llamados a Israel, es porque grandes planes hay para cada uno de ellos. Mientras estuvimos fuera del pacto, éramos extranjeros. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: así que, entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahvé y miembros de la misma familia de Yahvé. Sin embargo, al llegar a ser cobijados por esta ciudadanía, debemos ser consecuentes con la bendición alcanzada. El profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7 dice: y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirle, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Aunque muchos hoy en día hayan caído en el error de decir que la ley es para los judíos y las promesas y bendiciones para la iglesia cristiana, ahora entendemos que no hay concordancia en dicho planteamiento y no tiene sentido tal afirmación. No hay dos leyes y no hay mandamientos nuevos dados por Yeshua. Esto es pura teología de reemplazo. Veamos lo que está escrito en Shemot capítulo 12 versículo 49. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Vaikra, Levítico capítulo 24 versículo 22. Aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahvé tu Elohim. Bemidbar, Números capítulo 15 versículo 29. No importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos. Ustedes tendrán una ley para quien sea que haga algo malo por error. Versículo 22. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Yahvé tiene muy en cuenta a los más necesitados. Es por esto que demanda de su pueblo un corazón sensible hacia este tipo de personas. Amado pueblo del Eterno, de este mandamiento debemos aprender algo muy poderoso: la bendición del menospreciado. Así es. Sobre este tipo de personas en desamparo reposa una bendición muy especial. Los sabios conocen muy bien este principio que hay sobre la cabeza de una viuda, huérfano, extranjero o desamparado. La bendición del menospreciado caerá sobre todo aquel que los acoja con amor y los bendiga con una ayuda en su dura travesía. Son buenos depositarios de nuestra sedaká, justicia o caridad. La escritura nos dice en Mishle, Proverbios capítulo 19 versículo 17: aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Yahvé, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Qué maravilloso es tener a Yahvé como deudor. Él paga con los mejores intereses. Versículo 25: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él, no le cobrarás intereses. La justicia y la misericordia deben ser características esenciales en el pueblo del Eterno. El hecho de prestar a un hermano necesitado y cobrarle más de lo prestado no es un acto de misericordia. Yeshua dijo en Lucas capítulo 6 versículos 35 y 36: ustedes en cambio amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Deseamos que este estudio llene su corazón y nos permita avanzar y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.